Y es algo que lo dice Jesucristo muy simple. Por sus frutos los conoceréis. Y yo creo que básicamente lo que mi papá día a día hacía en la empresa y de la forma en que desde pequeños, como te comenté, nos enseñaba a trabajar, eh, siempre mostró que había que trabajar con honestidad, con transparencia, con mucho esfuerzo para que las cosas salgan bien. No se vale tomar atajos porque no existen. Lo único atajo que hay para lograr el éxito es trabajar fuerte todos los días con inteligencia, pero fuerte, con honestidad, que si algo está mal, se corrige. Bienvenidos a un episodio más de este tu podcast, Elegidos con James Pérez. El invitado de hoy es una persona con un impacto no solo local, también en Latinoamérica y ya extendiéndose a unas partes del mundo. Él es Pedro Pablo Arango, un hombre de fe, familia y excelencia profesional. Ha conocido a Dios a través de la fe en el catolicismo, un católico devoto. Pedro Pablo es un orgulloso padre de familia y un líder colombiano cuya vida y carrera están guiadas por valores sólidos y un compromiso inquebrantable con la excelencia. Ingeniero en procesos con un máster en administración de negocios, un MBA, Pedro Pablo ha combinado su conocimiento técnico con habilidades de gestión para liderar con éxito. Actualmente es el director de expansión de PCP, una empresa colombiana fabricante de válvulas y accesorios para manejo de agua. Bajo su liderazgo, PCP ha extendido su presencia a 11 países con operaciones propias en Colombia, que es la matriz, México y Perú. PCP es una empresa familiar que se enfoca en los valores y el cuidado de las personas. Pedro Pablo y su equipo trabajan incansablemente para mantener estos principios, siempre pensando en la excelencia para impactar positivamente al mundo. Esposo y padre de familia, Pedro Pablo equilibra su vida profesional con su devoción a su familia y a su fe, demostrando que el verdadero liderazgo se basa en el servicio y en el amor. Pedro Pablo Arango es un ejemplo de cómo la fe y los valores pueden guiar a una carrera exitosa y una vida plena. Su historia nos inspira a buscar la excelencia en todo lo que hacemos, siempre con la mirada puesta en el bienestar de los demás y en el propósito divino. Bienvenido a este inspirador viaje, una historia que seguro te va a llevar a entender cómo liderar de manera impactante. Pedro Pablo, un gustazo tenerte por acá. Ha sido un honor poder contar con tu presencia y no sabes lo emocionado que estoy de poder conocer más de ti hoy. ¿Cómo estás? Pues James, muy bien, estoy muy bien y en primer lugar agradecerte a ti por la gestión y por el contacto, de esta forma bonita en la que Dios nos puso en el camino. Entonces a ti muchas gracias por el espacio y pues listo, contento y animado de poder compartir todo lo que podamos. Muchas gracias. Oye, quiero que me expliques qué significa esta expresión y por qué moldea mucho de todo lo que hacen como persona y en PSP. Quien no es capaz de hacerlo bonito, no es capaz de hacerlo bien hecho. ¿Quién te lo dijo y qué significa eso? Esa expresión me encanta. Esa expresión nos la enseñó mi padre, que fue quien fundó la compañía en la que trabajamos. Y tiene un fondo interesante. Nuestra compañía es una compañía James PCP, PCP Plásticos, que se dedica a la fabricación de artículos para manejo de agua, artículos plásticos. Entonces, esto arranca desde el diseño del producto, el diseño del molde, fabricación del molde, se producen las piezas, se ensamblan y está el producto terminado. Mi papá fue siempre diseñador de productos y de moldes, y entonces siempre teníamos este tema de competencia con China, como casi todos los fabricantes del planeta tenemos. Entonces siempre veíamos las muestras de lo que llegaba contra lo que competíamos. Entonces mi papá se fijaba mucho en los detalles de lo que él estaba diseñando. Y para él siempre era
un pilar fundamental que las cosas se vean bonitas, porque en su expresión, el que no es capaz de hacerlo bonito, no es capaz de hacerlo bien hecho, es donde él mezcla funcionalidad con atractividad. Entonces las cosas no pueden ser solamente muy funcionales si no son atractivas. Y si son muy atractivas pero no son funcionales, pues tampoco está bien. Entonces por eso él mezclaba esas dos y decía, el que no es capaz de hacerlo bonito, no es capaz de hacerlo bien hecho. Y los productos nuestros casualmente se caracterizan porque siempre buscamos que estéticamente sean muy bonitos, muy atractivos. Incluso aquí en México y en muchos países, cuando presentamos los productos, entonces nos dicen, no, mira, pero es que tu costo es más alto, entonces les digo, bueno, pero compáralos y les entregamos el producto y cuando lo miran causa impacto inmediatamente en algo tan básico y tan simple como una válvula de PVC. Causa impacto porque son muy diferentes visualmente y la gente inmediatamente a través de esa imagen identifica que el producto claramente es mucho mejor que el que vienen comprando. Entonces hay una relación muy bonita ahí de hacerlo bonito y bien hecho. ¿Y esto cómo influyó? Ahorita quisiera hablar un poco más de tu papá. Tiene una Ok, historia que es de mucha inspiración y sé lo importante que es para ti. muchísima. Pero, ¿cómo influye este tipo de cuestiones para tu vida diaria? De hacerlo bien hecho, hacerlo bonito, porque tú tienes una forma de expresarte, de vivir muy bonita. Aparte, colombiano, traes un estilo diferente a lo que hacemos en México. ¿Cómo funciona eso alrededor de tu vida personal? Es fundamental. Las cosas siempre deben quedar bien, sin errores en lo posible, y si hay un error, hay que buscarlo, hay que buscar corregirlo. El deber ser de las cosas en todo, en el diseño, en la forma de comunicarnos, en cómo se habla con los clientes. Oye, si yo cometí un error, debo buscar solucionarlo, ser honesto al respecto. Entonces, conjugar todo esto en que las cosas se hagan de forma bonita. Si estoy vendiendo, estoy prestando un servicio antes que entregando un producto, que mi servicio esté bonito. Si tengo mi uniforme puesto, oye, que mi uniforme esté bien colocado, que yo esté, como dicen en México, bien fajado, que sea agradable a las demás personas, que las personas no tengan algo que decir, oye, es que sí, muy bueno tu producto, pero no manches, por allá te vi borracho o alguna cosa en alguna otra parte y con el uniforme o alguna cosa. Entonces, ese tipo de cosas, todo influye. Entonces, esto es un motor constante en el que mi papá nos enseñó y nos educó que todo debe quedar siempre bien hecho. Entonces, bonito, bien hecho y bonito. Ahora sí, cuéntame de Moise. ¿Quién No, es hombre, Moise? Primero, Moisés, ¿de dónde viene? Porque tiene una sí, historia que la verdad muchos piensan que hay que nacer en cuna de oro para poder construir más oro y tu papá es toda la excepción en la regla. todo lo contrario, todo lo contrario. Vamos a ver si soy capaz de hacer esta historia un poco más, es muy larga, pero entonces vamos a condensar a lo que más podamos. Si no me falla la memoria, hijo de una familia con 17 hijos, uno de los menores hijos, del campo en Colombia, eh, transcurrió su vida en pueblos muy pequeños, su niñez realmente. Su primer trabajo fue por allá como a los 11 años, digamos, trabajo formal, y era recogiendo huesos en la calle. Iba recogiendo huesos en la calle porque en esa época se procesaban los huesos para hacer ¿Huesos diferentes cosas de de animales? animales, Huesos. de Ah, animales, huesos que habían por ahí en la calle, animales muertos o cosas por el estilo que se desperdiciaban. Mi papá es del 44, o sea que estamos hablando por allá del 55, 50, 54, 55 que él hacía esto, porque se hacían procesos con el material de los huesos, se procesaban para muchas cosas. Pero desde pequeño, su papá era el capataz de una finca, entonces desde pequeño, desde los 4 o 5 años, lo paraban desde las 3:30, 4 de la mañana a ir a acompañar a su papá a ordeñar las vacas, a preparar el alimento para las gallinas, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces un hombre que desde chiquito, desde los 4 años, lo tenían hacia un ritmo marcial.
Mi papá es un hombre que, pues por esas mismas condiciones, no termina ni siquiera la primaria, pero tenía un primo, esta es una historia muy interesante, tenía un primo que en esa época había una compañía muy importante en la región, en Antioquia. Antioquia, para que tengan una idea, es el estado del cual Medellín es su capital, la ciudad de Medellín, que es muy famosa hoy en día en Colombia. Entonces, allá había una empresa muy importante que era el Ferrocarril de Antioquia. El Ferrocarril de Antioquia tenía su escuela del ferrocarril, donde formaban mecánicos para trabajar en la maquinaria, en las máquinas de vapor y los rieles del Ferrocarril de Antioquia. Un primo de mi papá va a presentar el examen y le dice a mi abuela, le dice, venga, yo me lo llevo a ver si logramos que el hombre entre a estudiar. Y entonces lo metieron a que presentara el examen. Presentó el examen teniendo 14 años de edad y el primo le entrega a él unos libritos de geometría que todavía hoy conserva. Si no estoy mal, no me falla la memoria, es un tratado de geometría de 1904, 1906. Y entonces él se dedicó a leerse ese libro y a estudiarlo y lo entendió. Presenta el examen. eh, el primo pues le entregan su examen para que él lo presente y pues se lo pasa a mi papá ahí por debajo y le dice, oye, otro examen, presentan los exámenes, entregan y mi papá pasa a la escuela del ferrocarril de Antioquia con algo muy particular. Mi papá es, en toda la historia de la escuela del ferrocarril de Antioquia, que ya se acabó hace muchos años, la persona más joven en graduarse. Mi papá se gradúa al lado, él tiene el mosaico de los graduandos. Hombre, gente con bigote, gente con hijos, y el hombre tenía 16 añitos cuando se graduó de la Escuela de Ferrocarril de Antioquia. Como mecánico certificado por la Escuela de Ferrocarril de Antioquia. De ahí trabajó en el Ferrocarril de Antioquia, después trabajó en otra empresa muy, muy conocida de Colombia, pues hace muchísimos años. Tiene también una historia muy interesante en esa me encanta esa historia que cuenta mi papá. Él se llama Moisés, por eso Moisés Horacio, entonces por eso le dicen Moise. Y entonces resulta que él tenía dos compañeros en el taller mecánico de esta compañía, donde eran torneros. Y él era muy buen tornero, era un tornero que se destacaba porque hacía los trabajos muy bien hechos y bonitos. Desde ahí empezó. Y muy rápido, porque era muy eficiente. Entendía muy bien los planos, los sabía leer muy bien y ejecutaba. A veces corregía los planos porque decía, no, aquí hay un problema en el diseño del diseñador, porque si hago esto con este ángulo o esta cono o lo que sea, no va a ajustar bien la pieza. Él los corregía y ahí aprendió a diseñar. Es un gran autodidacta. Y entonces agarraron valor dos compañeros y él. Y entonces dijeron, bueno, vamos a decirle al jefe, pues que nos dé un aumento, porque pues hombre, somos aquí los que más trabajamos somos nosotros, era un taller muy grande. Y entonces se fueron y se armaron de valor y le dijeron al jefe que si les daba un aumento, estamos hablando de centavos sobre pesos, por allá en el año 60. Y entonces el jefe les dice, pues muchachos, ustedes están dispuestos a darlo de aquí en adelante todo de ustedes. Claro, jefe, claro que sí, muy bien. Están dispuestos a llegar temprano a trabajar. Claro que sí, jefe. A quedarse hasta más tarde. Sí, claro que sí, jefe. A hacer los trabajos con más empeño todavía. Claro que sí, patrón. Bueno, muy bien, muchachos. Están despedidos. Bien, pues ahí se van y hacen eso mismo, pero en otra parte, porque aquí no hay aumento de nada. Y los despidieron. Simple. Adiós. Que les vaya muy bien. Y se quedaron los tres despidos ese mismo día con la liquidación. Adiós. Entonces se ven los tres. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Pues lo que hicieron fue que montaron un taller mecánico propio en un barrio muy famoso de Medellín que se llama Barrio Triste y ahí empezaron una compañía de moldes, los tres, con un amigo más que no trabajaba ahí, entonces eran cuatro socios. Entonces ahí empezaron a trabajar y era un barrio donde obviamente habían muchos otros talleres mecánicos. Y mi papá cuenta que eh,
siempre a él le gustaba que su taller, no sé si tienes la imagen de cómo es un taller mecánico. Sí, claro. Sí, mi papá es ingeniero industrial mecánico y conozco Perfecto. sobre esa área. ¿Cómo es un taller mecánico normal de esos de barrio, de un garaje, de un estacionamiento que lo hacen en un lugarcito pequeño? ¿Cómo tienes tú la idea que son? Sí, lo tienes todo sucio, tienes todo amontonado, las herramientas, la grasa, Exactamente todo de así, barrio, tal cual. todo de barrio. Entonces la viruta, que es lo que suelta el mecanizado de los aceros, ahí en el piso, tal. Mi papá nos cuenta que él todos los días barría, barría su taller, todo bien ordenado, y que le decían, hombre, Moisés, ¿vos para qué estás barriendo esto? ¿No sabes que esto es un taller mecánico? Uy, si esto es lo normal. Mi papá decía, no, señor, yo quiero que mi lugar esté limpio, que esté bueno, porque cuando un cliente pase, el único lugar limpio y ordenado que va a haber es este. Así que vamos a llamar la atención así. Y le funcionó muy bien. Entonces los talleres mecánicos, que siempre hemos tenido taller de mecánico en la empresa y pues por la herencia de mi papá, eh, siempre han sido lugares cero, o sea, ¿se usa grasa? Sí. ¿Está sucia? No. ¿Se usa aceite? Claro. ¿Está regado? No. ¿Hay desperdicio, viruta? Claro. ¿Está tirada? No. Todo está ordenado. Desde allá empezó mi papá con esto. Entonces, ¿a qué edad empezó su primera empresa? Para como tener el contexto, y no quiero, Esa empresa la debió empezar mi papá más o menos con unos 26 años, 25, 26 años. un hombre que no había terminado ni la primaria No, y que todo había sido autodidacta, y autodidacta totalmente. a los 26 decide empezar su primer negocio con tres amigos más. Y hasta donde entiendo, esta Así empresa es. se dispara, ¿no? Y empiezan a crecer mucho. Incluso te puedo decir que tal vez estaba un poco más joven, entre los 24 y los 26 años. Empieza en esa compañía y ese pequeño taller empiezan a tener trabajo y uno de los socios dice, no, muchachos, mire, esto no va para ninguna parte y yo me voy. Cómpreme mi pedazo. Y los tres se quedaron, le compraron su parte. Eh, y ya de ahí cambian a una compañía que se llamó Sociedad Industrial Colombiana, que fue una compañía de juguetes. Es una compañía que duró más de 20 años funcionando, tal vez 30 años tal vez funcionando, sí, más o menos 25, 30 años funcionando. Llegó a tener 250 trabajadores, 260, y fabricaban juguetitos pequeños de los que cuando rompen las piñatas caían los juguetes que todos como niños íbamos allá a pelearnos por ellos. Eh, y ahí fue una compañía que fue muy fructífera. Mi papá tiene entonces ya un nivel económico muy, muy interesante, muy bueno. Tiene una casa de campo, tiene dos coches, sus cuatro hijos, su esposa, cero deudas y dinero en el banco ahorrado. Y entonces llega un momento que también es muy importante en nuestra vida, en el que ya sus hijos empiezan como a crecer, año por año 85, 86. Yo soy el menor de cuatro, nací en el 80, y entonces mi papá le dice a sus socios, bueno muchachos, ya los hijos van creciendo, y entonces los hijos de nosotros, ¿cuándo van a empezar a trabajar aquí en la empresa? Y Sí, los hijos la le herencia generacional para que puedan empezar claro, a cambiar los niveles. exactamente. Entonces le dicen, vos, Moisés, los hijos de nosotros, aquí, no, aquí yo no quiero ningún hijo, aquí que no vengan a estorbar, que se vayan a trabajar a donde puedan, que hagan su vida, que hagan sus empresas, pero esta, aquí no, que vayan a donde ellos puedan. Y entonces mi papá eso le causa mucho, pues mucha curiosidad, lo impacta mucho, porque pues otra vez, mi papá es hijo de 17, una familia de 17, donde uno de los pequeños y él tuvo que ayudar mucho, porque pues, ¿quién con 17 hijos se da el lujo de educarlos a todos? No, No, y de tener tiempo para los, 17, es una locura. imagínate. Pero entonces, en todo caso, hay una dinámica de familia muy compenetrada, ¿cierto? ¿Para quién trabaja una persona de 11, 12, 13, 14 años? No es para él, trabaja para la familia, para poner pan para todos y lo que alcance entre todos. Así de simple. Entonces, el hombre dice, bueno, eso no me gusta.
Entonces él en una muy buena situación económica, con 44 años, eso sí lo tengo muy claro, con 44 años, porque fundó la empresa eh, un 8 de marzo de 1988. Pero aparte, antes de entrar a la historia de TCP, si no tengo mal entendido, ¿y por qué la historia tan importante de Moise? Él tiene una necesidad de cada vez mostrar más calidad todo el tiempo. O sea, es una visión que él Todo el tiene muy tiempo, permanente. Me todo el decías tiempo. que inclusive se fue a Europa y cuando vio los juguetes que estaban haciendo allá versus los de acá, dijo, no, espérame, o Ah, sea, si no sí, nos subimos de nivel, no vamos a llegar a lo total, que sigue. total. Hay una coyuntura en ese momento y es que Colombia es un país para la década de los 80, un país protegido de la economía mundial. Entonces, importaciones no se hacían de esos rubros, ¿cierto? Pero sin embargo, mi papá y sus socios sí viajaban mucho a las ferias internacionales en Alemania, en China, en España, a ver qué era lo nuevo. Y lo que se daban cuenta es que lo nuevo ya incluía, suena extraño para las generaciones modernas, pero ya incluía juguetes con lucecitas, con baterías, con pequeños motores, con impulsos. Entonces esto cambiaba, ¿cierto? Con electricidad incorporada, porque los juguetes que se movían solos en nuestra época eran, por ejemplo, cochecitos de impulso que tú lo agarrabas y lo empujabas con tu mano y él a través de un mecanismo mecánico, valga la redundancia, conservaba el movimiento y seguía unos metros más. Pero esto ya era otra cosa, esto ya era control remoto. Esto ya era que un día es un botón y habían unos sonidos o echaban humo algunos juguetes. Incluso se usaban muchos juguetes bélicos en esa época. Entonces tenías rifles o metralletas que disparaban luces y echaban humo sin que dispararan nada, pero eran muy novedosos. Entonces él le decía a sus socios, bueno, tenemos que movernos acá porque donde esto llegue a Colombia nos van a barrer. Y entonces, ¿a dónde nos movemos, Moisés? Ok, entonces mi papá les decía mucho, hombre, yo tengo entre ceja y ceja que tenemos que irnos por el lado del agua. Mire, hermano, el agua, todo el mundo usa agua. Cada vez el agua está más difícil, se contamina. La agricultura la usa. Nunca vamos a dejar de necesitar agua. Eso no va a evolucionar. Evolucionan los juguetes, claro, pero el agua, dígame qué. ¿Vamos a dejar de tomar agua? No, eso nunca va a pasar. Entonces, vámonos para allá, movámonos para eso. Hagamos una cosa y es que no nos quedemos solo en juguetes. Abramos una línea de negocios adicional. Y ellos otra vez, Moise, aquí somos es jugueteros y jugueteros vamos a morir. Y punto. Entonces, tampoco les quisieron Ni escuchar lo ese tema a mi declararon papá. ni lo cumplieron, Y lo efectivamente. cumplieron, porque jugueteros se quedaron y juguetarios se murieron. Esa empresa se murió después. Entonces, pasan unas cosas, pasa esto de los hijos, y mi papá dice, pues con 44 años, una semana y media después de cumplir 44 años, va y funda una empresa que se llama Partes y Complementos Plásticos, PCP. La funda de una manera muy interesante, muy bonita, y digo muy bonita porque es poco convencional incluso hoy en día, después de tantos años que se estudian las empresas familiares. Y fue un hombre que la fundó con su esposa y sus 4 hijos, más un hermano de él. Pero lo tradicional es que cuando alguien hace esa fundación, esas primeras acciones, la fundan con una mayoría muy importante y los otros socios con unas minorías. Mis hijos tienen el 2%, cada uno, y mi esposa el 5%, y bla, bla, y yo estoy con el 80 o el 90%. No, mi papá hizo algo muy particular y desde el principio, que no me fallan las matemáticas, tuvimos el 14% todos, 6, incluido mi tío, así que eso da el 84% y mi papá tenía el 16%. Él no se adjudicó una participación mayoritaria. Es desde el principio quiso que su familia hiciera parte fundamental de la empresa. Es decir, y voy a decir una cosa aquí que marcó nuestra forma de trabajar y que he tenido que ver en otras compañías difícil. Nosotros como hijos
y socios, no tuvimos que esperar a que mi papá se muriera para ser dueños y hacer parte fundamental de la empresa. Nosotros no tuvimos que esperar herencias. Y eso es muy importante en una empresa. Primero, en la historia de tu papá, quiero saber algo que ya entran aquí ustedes, que me interesa demasiado para todos los que somos padres empresarios y que les podemos dar una vida de bonanza a nuestros hijos, porque eso es lo que deseamos, ¿no? Deseamos que no les falte nada. Siempre y cuando la quieran. Eso también es muy importante. Sí, eso es lo que quería preguntar. ¿Cómo tu papá, viniendo de literalmente recoger de seres muertos los huesos para poder sobrevivir, porque él está en una situación de sobrevivencia y supervivencia, a ustedes que ya les empieza a dar todo, cómo les mantiene el hambre? Para que Ah, nunca eso se es les muy vaya fácil. nunca se les vaya el decir, tengo que trabajar. Eso fue muy fácil. Mi papá fue un hombre que lo tuvo muy claro siempre. Las vacaciones mías se acabaron cuando yo tenía 14 años. Simple. Entonces yo salía de vacaciones de la escuela. Muy bien. A la semana de salir de vacaciones, al siguiente lunes, o sea, una semana de vacaciones y al lunes después de esas vacaciones, mi papá llegaba a mi puerta por la mañana, me tocaba la puerta, Pedro, ya es hora, vámonos. Y entonces, sí señor, vámonos. ¿Para dónde? Para la empresa. Y eso fue conmigo y fue con todos. Incluyendo a tu Sí, hermana como mujer. a todos, a todos. Sí señor, vámonos. Claro, a mi hermana eran otras actividades, está claro, pero a mí me ponían a barrer, a limpiar la grasa de las máquinas, a recoger la viruta, me ponían a llevar cajas para un lado y para el otro, lo que hubiera para hacer en esas vacaciones, se hacía, punto. Y a todos mis hermanos, lo mismo, ellos eran mayores que yo. Yo me llevo 7 años con mi hermano mayor. Entonces, si yo tenía 14, pues ya mi hermano estaba era estudiando y ya estaba era trabajando. Y eso es otra parte de la historia. Em, entonces, siempre, siempre mi papá nos involucró en el trabajo. Incluso antes de PSP, yo tengo recuerdos, teniendo 8 años, que mi papá nos llevaba a trabajo de la empresa anterior de la juguetera. Entonces él llegaba a la casa con unos costales grandes de partes. Y nosotros en la casa ensamblábamos esas partes para lograr las piezas finales, porque por ejemplo había una temporada y mi papá a todo nos pagaba por pieza. Entonces, ya si no me acuerdo muy bien, pero él decía, por ejemplo, le voy a pagar 1 peso por cada trompo, porque armábamos trompos plásticos, que armen. Ah, pues yo armaba mi costal, mi hermana armaba su costal, mis hermanos también y mi mamá también. Obviamente mi mamá tenía más experiencia, mi mamá terminaba con 4 costales llenos de trompos y yo llevaba uno, pero a todos nos pagaba. Vea el pago de cada quien. Pa, ¿cierto? Aun cuando la empresa esta todavía tenía 200 trabajadores, pero había temporada y mi papá sí creía mucho en enseñar a trabajar, en enseñar un oficio. Mi papá siempre creyó en que hay que enseñar un oficio, más allá de escuelas, más allá de ingenierías, de matemáticas, no, un oficio que te permita ganarte la vida con tus manos. ¿Qué tipo de conversaciones estaban en la mesa? Me interesa mucho saber, para poder legar esta sabiduría, porque es muy especial, qué tipo de conversaciones predominaban antes de que llegara Dios a su vida, como lo vamos a hablar un poquito más adelante, donde les hacía estar como conscientes de que tenían un privilegio económico, por lo que me cuentas, pero que a la vez tenían que ser muy agradecidos por lo que estaban viviendo. Me imagino que había conversaciones muy constantes que las tienen muy grabadas ustedes. Había cosas muy simpáticas de mi papá. Por ejemplo, mi papá siempre nos decía, hijo, no, no se equivoque, nosotros somos pobres. Aquí olvídese que esto hay mucha, o sea, esto no es que hayamos riqueza aquí somos pobres, sí hay un carro y una casa, sí, pero nosotros en realidad somos pobres. Yo todavía, toda la vida me cuestioné mucho por qué mi papá nos decía eso. De hecho, hoy en día va a ser una conversación próxima con una botella de vino en la casa de mi papá, que bendito sea Dios, lo tengo vivo de 80 años y le gusta el vino y me enseñó a que me gustara el vino. Y se la voy a preguntar, mi papá siempre nos decía, no, mijo, nosotros somos pobres. Y yo
Muchas veces lo he pensado y muchas veces saco varias conclusiones. Una muy probable es que nosotros vivíamos en una Medellín muy turbulenta, década de los ochentas, carteles, violencia, difícil. Y los hijos, él tenía un nivel económico muy cómodo, sin ser un millonario, pero sí muy cómodo. eh, y venía de, tanto la familia de mi papá como la familia de mi papá son familias que no eran de cuna. Mi papá era de 16, mi mamá era de 14 hijos. Entonces, 16, 17, 14 hijos. No habían, nadie era de grandes dineros, no, todo lo contrario. Las dos familias eran familias muy humildes. Entonces, yo no sé si mi papá percibía que había ciertas envidias, entonces prefería que sus hijos tuvieran un discurso un poco más humilde que un discurso más arribista. Y entonces siempre nos decía, no, muchachos, aquí nosotros somos pobres. Y a mí mis compañeros del colegio me decían, Pedro, pero vea usted el carro en el que llega. Me acuerdo mucho el carro en el que me llevaba mi mamá, un Renault 9 del 89. Y el otro carro que tenía mi papá era un Mazda 626L modelo 88. Me Y encantaba ese Pedro, carro. en ese tiempo era un Mazda, era lo máximo Por que existía. favor, en Colombia solamente llegaba Renault, Chevrolet y Mazda. Y teníamos un Mazda 620. O sea, chao. Olvídate ahora de Ford, de lo que quieras, olvídate, no llegaba nada más. Entonces me decían, y la respuesta automática mía era, no, no, yo no, en mi casa somos pobres, toda la vida, toda la vida. Eso en todo caso marcó una forma de llevar las cosas donde pues opulencia no había y aun cuando hubiera una comodidad económica como hoy en día tenemos nosotros, pues tampoco nos lleva a creernos más que nadie, ni a pensar que somos, eh, hombre, intocables o la gente por allá abajo y nosotros aquí arriba. No, nada de eso, nada de eso. Ninguno de nosotros. Entonces, tal vez hoy en día yo saco esas conclusiones, pero me gustaría escucharlo de mi papá, a ver qué motivo tuvo él en su momento para inculcarnos tanto eso. Entonces, siguiendo con el tema de PSP, él decide montar esta empresa con varios motivos. Él dice, hombre, yo ya estoy muy bien, yo ya me quiero empezar a jubilar. Con 44 años uno empezar a jubilarse. Yo los tengo 44 hoy y digo, Dios mío, yo sí que me falta para jubilarme todavía. Y entonces él dice, no, yo ya quiero que me puedo empezar a retirar, de un lugarcito para yo ocuparme todos los días. Y si mis hijos quieren, que vayan a empezar a trabajar. Está muy bien. Entonces lo fundan en el 88 y llega un gobierno en Colombia, que fue el gobierno de César Gaviria, que si no me falla la memoria fue un gobierno del 90 al 94, y se da algo que se llamó la apertura económica. La década de los 90 fue una década supremamente complicada para Colombia, una década de muchas quiebras de empresas, en parte por la apertura económica, no porque la apertura económica sea mala, sino por la forma en la que se dio, que fue prácticamente de la noche a la mañana, ahora sí todo entra, y las empresas colombianas no estaban listas para competir con Sí, las a empresas niveles del resto del de mundo. precio. De calidad no, no lo Precio y justifican. competitividad. No, también temas de calidad. Mira, no, también en temas de calidad. Nosotros sí, pero las empresas del momento tal vez no, porque las empresas del momento estaban acostumbradas a que lo que fabricaban se vendía porque no había competencia de afuera. Entonces la competencia genera este tipo de dinámicas muy importantes a nivel empresarial y es, oye, es que tú no compites con el vecino, tú compites es con el que está afuera en otra parte del mundo, vendiéndole a otros países del mundo, compitiendo con el resto del mundo y tú estás con este vecino. No, 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 la competencia es fantástica. También una frase de mi papá, bendita competencia que me hace madrugar todos los días. Maravillosa la competencia. Hay que ser mejores compitiendo, ¿cierto? Hay que buscar las formas de ser mejores compitiendo. Entonces, claro, cuando llega la competencia fuerte del resto del mundo, muchas de las empresas colombianas pierden la batalla. Entonces, eso solo, eso, pero no por sí solo eso generó problemas en Colombia, no.
También hubo una sequía muy fuerte con el fenómeno del niño y la niña. Hubo racionamientos eléctricos en todo el país. Sí, para que los que no sepan, perdón que te interrumpa aquí, pero para los que no sepan, la mayoría de la tecnología de Colombia es hidroeléctrica, La efectivamente. generación eléctrica colombiana en gran proporción viene de hidroeléctricas. Entonces, si no hay agua, no hay energía. Simple. Entonces, y el agua, entonces, teniendo ese doble propósito, es muy complejo. Encima, súmale una década de violencia absurda con los carteles en Colombia y la droga en Colombia en los noventas, donde esto explota. Entonces hay inversión extranjera, no hay falta de empleo porque pues las empresas empiezan a batallar. No hay energía para producir porque si bien hay energía, hay lapsos en los que se puede y no se puede producir. Entonces, esto es un tema complicadísimo. Y aparte ustedes vendían para el agua, productos para el agua. Imagínate. Entonces, la construcción en Colombia entra en un déficit impresionante y el motor fundamental de cualquier país en su PIB es el nivel de construcción. Simple. Si la construcción es el rubro económico de cualquier país que más mueve a todos los demás sectores económicos. Y Colombia cae a unos niveles de construcción muy bajos. Entonces hay una crisis económica en los noventas con toda esta cantidad de cosas. Y lo que era para mi papá pensar, ah, perdón, y la empresa juguetera de la que mi papá recibía obviamente como socio, él se retira como empleado, pero sigue como socio, recibía sus dividendos, se va a pique. Se va a pique porque entra la competencia china, ¿cierto? Se da pique porque hay unos muy malos manejos con un gerente que contratan y hace unas cosas muy mal hechas de malos manejos, donde se enriquece él a costillas de la empresa que está gerenciando y esa empresa termina por quebrarse. Entonces mi papá se ve ya sin el ingreso grande que tenía, usando sus ahorros para, para sostener la empresa, el emprendimiento que montó para él y sus hijos y él poderse retirar tranquilo. Y llega un momento de violencia en el que mi papá se ve obligado a irse de Medellín porque lo empiezan a extorsionar. Cuéntame esa parte, quisiera hacer zoom en esa situación, porque no solo México, no solo Italia, por ejemplo, que hay un nivel Sí, de las mafias muy alto, por ejemplo, Colombia también les tocó a ti eso de que, oye, yo escuché, no, a ustedes les tocó amenazas reales de reales. la violencia organizada en contra de ustedes como hijos. ¿Qué pasó ahí? Mira, eso es algo muy complejo, es una situación muy compleja en Colombia. Es una situación en la que las personas empiezan a aprender que no hay que trabajar para conseguir dinero, sino que hay otras formas más fáciles, menos ortodoxas, de conseguir dinero. Y eso afectó mucho a la sociedad en Colombia, sobre todo la sociedad en Medellín, porque pasa algo y es que los de Medellín, los de Antioquia nos dicen paisas. Y los paisas fueron tradicionalmente gente muy trabajadora, muy pionera, muy empresaria, que movió y muchas grandes empresas de Colombia nacieron en Antioquia, de pioneros, de empresarios, gente muy, muy fuerte, muy berraca, como decimos allá, que monté empresas con mucho esfuerzo, pero eso se empezó a perder con esta cultura mafiosa. Entonces yo no, ya no hay que trabajar, hay que traficar o hay que extorsionar, hay que secuestrar. Entonces pasa el tema en Colombia de las guerrillas, que es diferente el tema de las mafias, pero todo se combina. Y a mi papá le empiezan a llegar comunicados diciéndole que tiene que empezar a aportar dinero a una organización. Mi papá no paga. Mi papá, pues obviamente es una de esas personas que todo lo que ha conseguido fue trabajando, pues se rehúsa obviamente a entregar el fruto de su trabajo y le empiezan a llegar más comunicados y decirle, bueno, aquí es pagando porque nosotros sabemos quiénes son sus hijos, nosotros sabemos dónde estudian sus hijos, sabemos que usted tiene de 4 hijos, una es mujer y la mujer vale mucho más de lo que le estamos pidiendo.
sabemos dónde estudia y le mencionan los colegios donde estábamos estudiando nosotros. Y eso a mi papá ya obviamente lo toca en el fondo y decide que nos vamos de la ciudad. Para ese momento mi hermano mayor estaba prestando servicio militar y el resto éramos pues más pequeños, así que mi papá dice, nos vamos de la ciudad. Nos vamos de la ciudad, nosotros no estábamos enterados, o yo por lo menos que era el menor no estaba enterado, te lo voy a contar desde lo que yo viví. Em, yo estudiaba en un colegio que es de doble jornada, primaria en la mañana y bachillerato en la tarde, ok, secundaria en la tarde. Yo estaba en primero de secundaria. Entonces mi mamá todos los días me llevaba en el coche al colegio y ese día me dice mi mamá, yo ya vestido con el uniforme del colegio, me dice, mijo, vamos al colegio, pero quiero que te metas en la cajuela del carro, en la cajuela que le dicen en México, en el baúl, en el baúl del carro. Entonces dije, yo muy obediente, como buen niño en los ochentas, no preguntaba nada, no cuestionaba nada, no como un niño de 11 años hoy en día que todo lo pregunta, o de 8 años como el mío que todo lo pregunta, no, yo dije sí señora, y me metí en la cajuela del coche y mi mamá arrancó en el carro, vámonos, y ya, muy bien. De pronto, a media hora de andar en el coche, mi mamá para, me sacan de la cajuela y estábamos a las afueras de la ciudad de Medellín. Mi papá estaba en el otro carro, nos montamos al carro, a los dos carros, entre todos, menos mi hermano, o sea, mi papá en un carro, mi mamá en el otro carro, mi hermano, mi hermana y yo, porque mi otro hermano estaba en el ejército. Y agarramos carretera. Y esa noche llegamos a Bogotá, después de un trayecto de 9 horas. Llegamos a Bogotá, a un hotel, y ahí, en el año 91, empezamos a vivir en Bogotá. Empezar nuevamente de cero. Veo una historia muy repetida de inicios, de vamos a hacerlo de nuevo, me salgo de la juguetera, desde cero. Ya llegó la violencia desde cero y un carácter muy firme en familia. ¿Cuál es la Sin miedo a importancia, empezar. cuál es la importancia efectivamente del soporte de familia para estas temporadas tan difíciles que nos mueven? Yo creo que mi papá y mi mamá tenían algo absolutamente claro, siendo los dos personas que venían de familias muy pobres, que habían construido juntos las cosas. Yo creo que tenían muy claro la presencia de Dios en sus vidas. Yo creo que tenían una fortaleza fundamental en Dios. De hecho, mi papá siempre, mi papá tiene muchas frases y es muy común que aquí en esta conversación te tire muchas frases de mi papá porque casi todas me las aprendí de él. Y entonces mi papá siempre nos decía, o siempre nos dice todavía cuando vamos a empezar un proyecto, cuando vamos a ir para otra parte, cuando vamos a hacer algo nuevo, nos dice ya, tranquilo, mijo, que ahí está mi Dios echando días. Ahí está mi Dios tirando días, no me preocupe. Entonces, con esa confianza puesta en Dios, yo creo que mi papá, si bien veía cómo las cosas construidas se le derrumbaban, eh, estaba tranquilo porque ahí está Dios tirando días, dando oportunidad todos los días de hacer las cosas otra vez. Sí, porque me gustaría saber, ustedes se van a Bogotá, pero la empresa la dejan operando, la cierran para llevársela. La empresa se queda ahí en Medellín. Y ojo, la empresa que nació en el 88, estamos hablando del 91, tiene 3 años. La empresa es Horacio Arango, no es nada más, porque la empresa en ese momento vive de la fama de mi papá de ser el mejor moldero, el mejor diseñador de moldes que existe en Colombia y en muchas otras partes. Y me atrevo a decirlo, hoy todavía lo sigue siendo el mejor o uno de los más grandes. Entonces, vivía de la fama de mi papá. Entonces, eso fue un momento muy importante, porque cuando los negocios tienen esa particularidad, son muy frágiles. Es, a ver, es como el consultorio del doctor. Si el doctor se enferma, ¿quién atiende, maestro? Si el doctor se muere, ¿qué pasa con el consultorio? Si el doctor se muda de ciudad, ¿quiénes son sus pacientes ahora?
Sí, claro, tu papá se convirtió en el ancla principal, Claro, commodity, para que todo era a través de él. Y como él tuvo que moverse, se perdió todo ese soporte. la referencia fundamental de PSP para crecer era mi papá. Y él era conocido en el medio, pero en Medellín, claro, recibían trabajos de otras partes también, pero Ya tiene congruencia. Entonces, ¿en qué momento tu papá, porque ya voy a pasar ahorita con ustedes, quiero saber ya cómo están manejándolo ustedes, pero entonces, ¿por qué en qué momento tu papá se da cuenta de eso y decide poner a tu hermano como la nueva cara, como ya legar para él hacerse? esa es otra parte de la historia importante, entonces, que ya viene. Entonces, ya el hombre se ve con, con que ese negocio que montó en toda esta situación ya no se volvió su hobby, sino que se volvió su fundamento estructural para sacar adelante a su familia en esta nueva crisis, ya donde él se traga todos sus ahorros, moviendo la empresa de ciudad, pagándole a los empleados sin recibir trabajos todavía, mover las máquinas, sostener a su familia, pagar las escuelas, los colegios, todo esto. Lo único que mi papá alcanzó a salvar, y no al 100%, con el dinero que quedó, fue comprar una casa en Bogotá y no la pudo comprar al 100%, compró no recuerdo realmente si pagó el 60 o el 70% de la casa y el resto fue pagando con cuotas a medida que podía. Fue lo único. De resto, todo lo perdió o lo invirtió, podríamos decir hoy en día. La casa que tenía en Medellín, su casa de campo, sus vehículos, el dinero que tenía en el banco, en los CETES, todo se fue sacando adelante esta nueva empresa. Para esa época era año 92, 93. Yo tenía 13 años, mi hermano mayor 20, ya había salido del ejército. Estaba el hombre ya en Bogotá y estaba estudiando su primera carrera en una universidad muy buena en Bogotá. eh, y resulta que el hombre se dedicó a lo que hace la gente cuando entra a la universidad, a la fiesta. Y entonces perdió 2 semestres, unas materias ya. A la segunda le dijo mi papá, hijo, hasta aquí llegó la cosa. Yo ya no le puedo pagar más. Así que si quiere estudiar, bienvenido a trabajar. Y hermano, mire a ver qué va a hacer para estudiar, porque yo ya no puedo más. Mi hermano, la verdad, y a quien admiro también profundamente, decide que sí, que efectivamente se pone a trabajar en la empresa y estudia. Entonces mi hermano estudia, trabaja en el día vendiendo, se vuelve el vendedor de la empresa y en la noche estudia su carrera, estudia en administración. En ese momento empiezan a pasar cosas con mi tío, que igual que todos sus hijos de mi papá, no pusimos un peso para ser socios de la compañía, mi tío tampoco. Pero mi tío empieza a tener también unos manejos, y en paz descanse mi tío que tristemente ya murió, empieza a tener unos manejos que no van de acuerdo a la filosofía de mi papá y mi papá entra en una etapa de desespero muy grande porque no ve cómo financieramente, que su hermano era el gerente, mi tío era el gerente administrativo, mi papá el que trabajaba haciendo los moldes, la producción, no encuentran ese, ese clic, esa sinergia, y tienen problemas muy graves financieros, donde mi tío básicamente dice, ¿sabe qué? Cerremos esto, que esto no sirvió para nada, usted se la pasa trabajando y esto no va para ninguna parte. Y mi papá, que toda la vida trabajando mucho, fue que consiguió lo que consiguió. Tienen problemas muy grandes. Y mi hermano le dice, papá, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Eh, mm, Vamos a comprarle a mi tío. Y usted se dedica a trabajar y yo me dedico a administrar y a vender. Y los dos hicieron ese trato. Mi hermano tenía 21 años para ese momento. Si no me falla la memoria, 21 años. No se había ni graduado todavía. Eh, y mi papá le dice, listo, va para esa, vamos a hacerlo. Y arrancan ellos dos a trabajar, a trabajar.
para pagarle a mi tío, porque además hubo que comprarle a mi tío. Lo que no puso ni un peso, pues se le reconoció como si lo hubiera puesto, porque la empresa pues tenía algún tema y hubo que negociar con él. Pues yo me voy de aquí y me pagan. Pues listo, se le paga, pero váyase, no estorbe. Entonces, con cuotas cada que había, se pagaba y se pagaba y se pagaba. Entonces empezamos a que la empresa ya no era ni siquiera de mi papá, ya íbamos creciendo. Ya para el año 98, no, 99, yo me voy a estudiar mi carrera y ya para esa época la empresa es la que pagaba las universidades de nosotros, no mi papá. Mi papá realmente no tenía cómo. Entonces la empresa empieza a pagar las universidades y también otra cosa muy bonita que también por gracia de Dios digo yo, mi hermano mayor estudia administración, el segundo estudia diseño industrial, mi hermana estudia negocios internacionales y yo estudio ingeniería de procesos. Ninguno estudió algo similar y casualmente todo estudiamos algo que le aportaba a la empresa de alguna manera. Eh, entonces, nada, mi hermana, ya cada uno empieza, hay una transición muy fuerte aquí donde hay muchos, la economía de Colombia muy fuertemente golpeada, muy débil, pero PSP empieza a crecer y empieza a sacar unos producticos propios por primera vez. Trabajábamos para otras compañías, empezamos trabajando para farmacéuticas. Aquí, una pregunta, porque es una expresión que me gustó mucho, pero me causó una intriga muy alta. Ustedes empiezan a hacer válvulas Sí, para el agua, pero justamente me comentaba, si lo investigué, y me decías, solo hay un puñado de empresas que no alcanza más de 10 que exportan válvulas a otra parte del mundo. Nosotros somos una de ellas. así es. ¿Cómo es que empiezan ustedes a identificar y arriesgarse a hacer productos de un valor tan complicado que no tienen un éxito asegurado y están dispuestos a hacerlo de la manera como lo hacen para efectivamente generar productos que generan un valor muy elevado? Mira, eso viene de algo muy particular. Mi papá cuando estaba, y mi hermano, cuando estaban trabajando en este momento de la compañía en la década de los noventas, eh, trabajamos para terceros. Como te decía, trabajamos para empresas farmacéuticas, por ejemplo. Entonces fabricábamos artículos, te voy a poner un ejemplo, el enjuague bucal Listerine, si me permiten decir, perdón. Sí, marcas, se puede decir lo que quieras, claro. Listo. El enjuague bucal Listerine. Nosotros fabricábamos las tapas del enjuague bucal Listerine para toda América Latina. ¿Por qué? Pues porque mi papá era la persona que diseñaba los mejores moldes, entonces el nivel de productividad éramos capaces de lograrlo. Cepillos de dientes, estuches de endulzantes, todo eso lo fabricábamos, pero mi papá siempre dijo, hombre, yo quiero hacer productos propios y de la empresa anterior, como habíamos comentado, él trae el tema del agua muy metido. Entonces él dice, bueno, esto trabajando para terceros es muy complicado porque cualquier día el negocio es que el tercero paga el molde y nosotros hacemos la producción, pero el molde sigue siendo del tercero. Entonces cualquier día se llevan el molde a donde les fabrique más barato y nosotros en qué quedamos. Entonces digo, tenemos que hacer productos propios. Y el primer producto que saca propio es una boquilla rociadora para regar el jardín. Listo. Y mi hermano se dedica, hagámoslo, vamos a hacer, imagínate ese esfuerzo de sacar dinero propio, porque pues claro, cuando hay un tercero, el tercero te paga el molde, ¿no? Este es, tú compras los materiales, tú te gastas el tiempo, las herramientas para hacer el producto, los moldes. Ese es un producto particularmente que tiene el molde del cuerpo, del émbolo, de la manija y de la tuerca. Tiene 4 moldes para poder hacer el primer producto que hizo mi papá. Entonces, hágalos, invierta. Y empezó mi hermano a venderlos. Claro, eso se encontraba en el mercado, cualquier cantidad de gente diciéndole, no, mijo, esa cosa, eso no se vende, o eso tal otra cosa, eso está muy malo, o está muy bueno. Y mi hermano aprendió mucho de ventas. Pero entonces, alguien les dice, oiga, si ustedes van a meter en algo de agua, hagan otra cosa, hombre, que sí se vende. Hagan tuerca unión.
Y entonces, hacemos tuerca unión, bueno, ¿y cuál hacemos? Hagan la tuerca unión de PVC de 1 1/4. Y entonces fue muy simpático porque empezaron con la de 1 1/4. Y la de 1 1/4 es la medida tradicionalmente que si algún plomero o alguien me va a escuchar, le va a dar risa porque sabe que la de 1 1/4 es la que menos se vende de todas las medidas. Eso se vende, estaba por medidas y ya, pues no teníamos ni idea y alguien nos dijo que arrancaran por ahí y por ahí arrancaron. Pero bueno, lo que hicieron fue, ahí nos dimos cuenta que, hombre, esa no era la que se venden las demás y empezaron a hacer los otros moldes. Atado a las tuerca unión, entonces hubo conocimiento sobre el producto, sobre el mercado y nos dimos cuenta que las válvulas eran todas importadas, que en Colombia nadie fabricaba válvulas. Aun cuando se fabricaban tuerca unión y tubos, porque eso es algo que hay siempre en todos los países, hay grandes que fabrican eso, nadie fabricaba válvulas. Y ahí mi papá encontró un reto. Y dijo, ¿por qué nadie fabrica válvulas? Y se dio cuenta que el producto era complicado de hacer y por eso no fabricaban válvulas. Y ahí encontró mi papá un reto personal que dijo, yo sí soy capaz de hacerlas. Yo sí soy capaz de hacer esos moldes y yo sé exactamente dónde está la complejidad de este producto. Desarrolla los productos, desarrolla los moldes. Empezamos con ahí sí con la que más se vende, la válvula de media pulgada en ferretería. Eh, y empezamos a vender esa. Empezamos a venderla y empezamos a encontrar todo ese tipo de cosas de que el mercado nos dice que sí, pero falta la de media, perdón, la de 3 cuartos, falta la de 1 pulgada. Y empezamos a meternos en ese rubro. Empezamos a meternos en el tema de agua, conducción de agua, PVC. Y ahí, digamos, James, fue el clic de meternos en temas de agua, ya para siempre. Y aparte, dime si no estoy equivocado, con la filosofía de tu papá de bien hecho y bonito, entonces hubo un Así diferenciador que es. los empezó a catapultar, ¿correcto? Absolutamente, ese fue fundamental. Absolutamente, donde mi papá agarra las válvulas, incluso hoy en día, tú agarras una válvula de cualquier marca que no sea nuestra, y si le tapas la manija, tú no sabes de qué marca es, porque todas son exactamente iguales. Las únicas diferentes son las nuestras. Y eso viene de mi papá, porque mi papá se quería diferenciar, y para diferenciarse, ¿cómo lo hago? Pues lo hago bonito. Entonces lo hago bonito porque soy capaz de hacerlo bien hecho. Entonces, con esas dos, todo se nos empezó a dar de una manera muy, muy orgánica, pero a un crecimiento muy interesante. Para la década de los finales de la década de los 90, donde todo en Colombia estaba mal, nuestra compañía crecía a un ritmo del 30% anual. Así, cada año 30, el 30, el 30. Y empezábamos a crecer porque nos encontrábamos con que ese nicho todo era importado y la gente buscaba un producto de verdad bueno que les funcionara para lo que estaban haciendo los plomeros, para lo que están haciendo las construcciones, para si tú estás remodelando el baño de tu casa, un producto que funcione. Y empezamos a encontrar, digamos, un apetito por el mercado, por los productos buenos y bonitos que estábamos fabricando. Y no solo, y no solo el producto, porque si no lo estoy entendiendo mal, o por la historia que he podido conocer de ustedes, de forma interna también es la excelencia hacia afuera de lo que se vende, lo que proyectan. Tu papá deja de ser el commodity principal, y ya empieza a diversificarse inclusive como empresa, no como tu papá, Así pero a la es, vez de manera interna empiezan a desarrollar un sistema de valores muy establecido que empieza a hacer que la gente también trabaje de una forma muy especial en su equipo, de una así es. forma que es de mucho valor. ¿Cómo empiezan a adoptar este sistema de valores a partir de Dios? Porque justo tú y yo platicábamos antes de la reunión y me decías, la entrada de cómo Dios fue haciéndose parte del negocio y cómo fue como adueñándose de cómo hacemos las cosas fue fortuita, o sea, no fue como realmente buscamos que estuviera, pero ahora que está dentro, hay un diferenciador que yo que conozco a gente de tu equipo, dicen, es que no he trabajado en un lugar como este nunca en mi vida. O sea, cómo cuidan a las mujeres para los temas de promocionales, que ahorita voy a tocar ese punto. Cómo Sí. se tratan, cómo son íntegros, o sea, ellos son íntegros con las finanzas para el gobierno porque hacen lo que tienen que hacer con nuestros pagos, son muy puntuales, o sea, wow, me encanta donde estoy trabajando. ¿Cómo han logrado formar eso a través de una visión de Dios? A ver, yo creo que se resume en algo muy simple, James, y otra vez viene desde la raíz de mi papá.
y de mi mamá, y es algo que lo dice Jesucristo muy simple, por sus frutos los conoceréis. Y yo creo que básicamente lo que mi papá día a día hacía en la empresa y de la forma en que desde pequeños, como te comenté, nos enseñaba a trabajar, eh, siempre mostró que había que trabajar con honestidad, con transparencia, con mucho esfuerzo para que las cosas salgan bien. No se vale tomar atajos porque no existen. Lo único atajo que hay para lograr el éxito es trabajar fuerte todos los días con inteligencia, pero fuerte, con honestidad, que si algo está mal, se corrige. Te cuento un paréntesis chiquito. Lo que les contaba que yo armaba trompos cuando tenía 8 y 9 años y me pagaban por el costal. Me acuerdo perfecto que mi papá mismo me decía, mijo, venga, miramos los trompos suyos. La mitad de los trompos me quedaban mal armados. Conclusión, me pagaba solo por los buenos. Punto. Él no me pagaba que porque me quedé un tiempo ahí haciéndole los trompos. Yo aquí pago por trompo bien hecho. Y la próxima vez hágalos mejor. Y eso siempre se dio en la compañía. Siempre. Nosotros, incluso pasó algo simpático. Como te dije, empezamos a trabajar con farmacéuticas. Y llegó el momento en que nos despedimos de todas las farmacéuticas porque ya nuestros propios productos y nuestra apuesta por lo que nosotros hacíamos ya nos permitía tener la empresa dedicada solamente a nuestros productos. Pero después de que dejamos de trabajar para farmacéuticas, todavía nuestros empleados y hoy en día trabajan con cofia, con el gorrito este para que el pelo no se vaya a caer en una válvula. ¿A quién le importa un pelo en una válvula? Un pelo. A nosotros. ¿Por qué? Porque si hay un pelo en una válvula no se ve bonita. Simple. ¿Qué habla eso de mi proceso? Habla mal. Entonces, la gente siempre con toda su dotación de seguridad, la gente siempre con todas sus pausas activas para que no tengan problemas físicos después. Las personas siempre con el buen trato, pero con la exigencia sobre el trabajo bien hecho, ¿cierto? El trabajador merece su paga, pero primero hay que ser trabajador. Entonces, esa, esos pilares, digamos, todos vienen de mi papá. Y estoy seguro que mi papá siempre que tuvo muy presente a Dios, lo hizo así. Lo hizo con honestidad, con mucho esfuerzo, sin ahorrarse nada. Entonces, de ahí viene todo, James, la verdad. De ahí viene. Y claro, como de ahí para abajo todos empezamos a trabajar en áreas diferentes de la empresa misma se fue nutriendo de ese ADN, de esa forma de hacer las cosas. Entonces, los pilares fundamentales de la empresa están basados en eso. De hecho, nosotros tenemos 4 pilares fundamentales que los tenemos publicados en todas partes, que son las personas, la familia, la sostenibilidad y la rentabilidad. Esos son los 4 pilares fundamentales de PCP. Cualquier cosa que PCP emprenda y no tenga los 4 pilares, no se ejecuta. Si algún proyecto viola alguno de los pilares, no se ejecuta, no se hace. Personas, familias, sostenibilidad y rentabilidad. Esos son. Ahorita que estás hablando de las personas y las familias, parece que efectivamente el volumen de crecimiento que se ha logrado es impactante Eso pues. y están y tienen un número de personas que gracias a Dios en verdad son bendecidos por también ser dignos con su empleo. Obviamente, me imagino que les toca tomar decisiones difíciles con gente que no se alinea, que no tiene Sí. esa visión de trabajo, pero tal cual, después de venir de ese tipo de historia, parece que todo esto se ha hablado como un milagro. ¿Cómo operan las personas en la generación del milagro? Ja, el milagro del éxito. Eso es algo que es algo que yo he pensado mucho a nivel personal. Como decías, claramente hemos tenido momentos de decisiones difíciles, donde hay que prescindir de los servicios de personas por X o Y motivo, porque no se alinean a los objetivos de la empresa, o porque su rendimiento no va de acuerdo a lo que la empresa necesita, o porque los números no funcionan de un proyecto específico. Pero si tú te das cuenta, no existe milagro que no tenga involucrado el fuerte trabajo de una o de varias personas. Ejemplos claros.
fundamentales. Hay dos que me gustan mucho. De hecho, voy a hablar de tres y todos están en la Biblia. El primer milagro de Jesucristo fue convertir el agua en vino, ¿cierto? Y entonces nos dicen que habían unas tinajas de unos 50, unas 6 tinajas de unos 50 litros de agua cada una. Y que pidió Jesucristo que llenaran esas tinajas de agua. Pero es que llenar 6 tinajas de agua de 50 litros cada una es meter 300 litros. 300 litros de agua pesan 300 kilos. Y la fiesta en la que estaban seguía y se había acabado el vino. Más las tinajas que eran de piedra Claro, para de purificar piedra el eran. agua. Entonces, ¿cómo llena uno esas 6 tinajas de agua? Pues no era como hoy en día que uno abre la llave, pone la manguera y las va llenando. No, claramente no. Yo pienso, porque no tengo el dato exacto, que el Evangelio no lo describe, pero pienso que había que irse hasta el pozo a traer por cubos de agua hasta llenar los 300 litros de agua que hubo después 300 litros de vino. Entonces, finalmente para que el milagro se dé, hubo, hubo, tuvo que suceder primero un trabajo en equipo importante de personas aportando para que ahí se dé. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, el legionario romano que fue y buscó, supo que Cristo estaba en el camino y se fue a buscarlo para pedirle que le curara a su sirviente, que estaba muy mal. Entonces, ese esfuerzo de ese legionario por su sirviente, es decir, va, sale a buscar el bien de alguien que jerárquicamente está por debajo de él y va a buscar una persona que si bien él no tiene la fe, sabe de él y considera que puede, por lo que ha sabido de él, que puede ayudarlo y curar a su sirviente. Se va a buscarlo él personalmente. Es su propio esfuerzo lo que entregado por su sirviente genera el beneplácito de Jesús, de Dios, y concede el milagro. Listo. Y hay otro que me gusta mucho, me encanta este. Y es el paralítico que cura a Jesucristo en la casa del fariseo. Está Jesucristo ahí con los fariseos en un banquete y la gente está allá agolpada. Pero hay tanta gente que el paralítico, sus amigos lo quieren curar, pero no tienen cómo acercarse a Jesús por la multitud que hay. Entonces deciden abrir un hoyo en el techo de la casa y bajar al paralítico por ahí por el hoyo. Ya Jesús después obra el milagro, eh, que es cuando les dice que le cuestionan que por qué él tiene el poder de curar, de perdonar los pecados. Y Jesucristo dice, como curar los pecados, como ustedes dudan de la autoridad que tengo para curar los pecados, entonces le dice al paralítico, párate y camina. Y pues claro, mata a 2 pájaros de un tiro. Pero hay que pensar un momentito antes qué pasó. El esfuerzo que hay que hacer para cargar a una persona por encima de los demás, eso es algo monumental. Supongamos que el paralítico era un paralítico que no se alimentaba muy bien y malo, malo, malo pesaba 55 kilos. Mal, ¿cierto? Cargar 55 kilos en una persona, ¿sí? Que no son 2 bultos de cemento aquí. No, no, no. Una persona larga. A la altura por encima de la multitud, caminar. Enseguida subir al techo con él, abrir el hueco y enseguida dejarlo caer. Caer no, bajarlo con calma, seguramente en una camilla, con unas cuerdas, algo. Es un esfuerzo monumental. Es un esfuerzo increíblemente grande. Y ese fue un esfuerzo que hicieron los amigos por una persona, por alguien
a quien apreciaban mucho. Entonces estos milagros de éxito, como se pudieran ver muy simplemente, no, pues es que este tipo vive muy rico porque mire, dueño de tal empresa. No, ha habido un trabajo por detrás, individual y colectivo, tan fuerte, tan profundo, que eso es lo que ha causado el milagro. Es lo que ha visto Dios con beneplácito y ha permitido el milagro, el crecimiento en las compañías, en las empresas. Yo no conozco una empresa que tratando mal a las personas haya crecido, que irrespetando el trabajo de sus propios integrantes haya crecido. No, eso no pasa. Porque como dijo el mismo Jesucristo, ¿cuál reino en conflicto consigo mismo puede prosperar? ¿Cómo un reino en pelea interna puede prosperar? No pasa, no sucede. Entonces yo creo que por ahí viene. Aquí es donde viene esa exponenciación de esa visión. Me encanta, me puse hasta chinito, en verdad. Gracias por compartirlo de esa manera. Es cuando tú ya decides o tu familia decide que esto tiene que seguirse extendiendo, ¿no? Sí, Cómo llegas tú a México para poder ser parte de ese milagro? Porque veo que ustedes ven el amor de Dios como el poder servir con excelencia a la gente y que tengan sí. esta misma visión. Hay una parte de compartir quién es Dios en su vida, pero a partir de la excelencia está increíble. ¿Cómo es que tú decides venirte para acá? Bueno, cuando yo entro a la empresa, entro ya graduado de mi universidad, donde obviamente las vacaciones entre semestres eran en la empresa trabajando, ya no contando, limpiando máquinas, pero sí, por ejemplo, mirando temas del almacén, ayudando en la producción, ya cosas un poco más avanzadas. Y entro a la empresa, yo soy ingeniero de procesos, entro a la empresa y mi primer cargo es auxiliar de laboratorio. O sea, no, perdón, es inspector de calidad. Inspector de calidad y auxiliar de laboratorio. Entonces, mi trabajo transcurre entre las máquinas y las áreas de ensamble, verificando que el producto salga bien, esté bonito y bien hecho, ¿cierto? Ahí después me va muy bien, me gusta mucho, lo disfruto mucho y asumo el laboratorio de calidad, me vuelvo laboratorista de calidad. Entonces ya digamos que paso de revisar a que el producto salga bien de máquina a ver la funcionalidad del producto, que el producto salga efectivamente de la manera que debe salir, que debe funcionar. Y me empapo mucho más de el por qué en máquina un producto puede salir bien o mal. Y eso tiene que ver con la materia prima, con el proceso de inyección y con el molde. Entonces empiezo a entender muchísimo más por qué suceden las cosas al interior de la compañía, el porqué de las cosas. Hablando de productos, pasan los años y la persona que manejaba la calidad de la compañía se va a estudiar. Entonces mi hermano me dice, oiga, como usted viene de inspección de calidad, de laboratorio de calidad, ¿usted por qué no asume la dirección de calidad? Ya para esa época teníamos ISO 9000 y todo esto. Listo, yo la agarro. Entonces era director de calidad, pero a la vez tenía laboratorio de calidad. Perfecto. Entonces pasa otro par de años en ese cargo y pasa otra cosa, es que hay que empezar a planear la producción de la empresa. Entonces, el que planea la producción, entonces yo también lo empiezo a apoyar y asumo la planeación de la producción. Entonces ya era director de calidad y planeación de la producción. Esas dos cosas. Ya solté el laboratorio para ese momento. Para ese momento nosotros teníamos tres líneas de productos, que eran ferretería, filtración, tenemos unos productos para filtración de agua, y uno que nosotros llamamos acueductos, que tiene que ver más con lo que en México se denominan como organismos de agua. Nosotros fabricamos unos artículos, unas válvulas especializadas que van antes y después del medidor de agua. Cuando a ti te conectan el agua a tu casa, sale una línea que va a conectar el tubo madre, que está casi prácticamente en la calle. De ahí se conecta una válvula que se acopla al tubo madre, va una manguera o un tubo
llega hasta el medidor de agua y hay una válvula antes del medidor de agua que es cuando tú no pagas, te la cierran. Y otra después del medidor de agua, que es cuando tú te vas de viaje, la cierras para evitar una fuga dentro de casa. Nosotros fabricamos esas tres. Entonces, esa última es una venta un poco más técnica. Entonces me dice mi hermano, oiga, ¿usted por qué no me hace un favor? Asuma usted, porque es que ya lo vengo haciendo yo y ya no me da para estar viajando, atender esa línea de negocios. Asúmalo usted porque usted se sabe toda esa técnica. Dile, listo, hágale. Yo la asumo. Entonces, director de calidad, director de planeación y director de ventas de la línea técnica, línea de acueductos. Perfecto. Otro par de años ahí, ya esto ya fue para hacia el año 2000, ya llevaba yo como 5 años en la empresa. Y me dice mi hermana, oiga, tengo un tema, como para el 2010 fue esto. ¿Cómo le parece que cada línea tiene un gerente? Y entonces nosotros ya para esa época teníamos una operación en Perú, perdón, en Venezuela primero y una operación en Perú. Entonces cada gerente viajaba a cada país con su línea. Listo. Y si había una feria, por ejemplo, en Guatemala o aquí en México en la Expo, cada gerente viajaba a presentar su pedazo línea. Me dice mi hermano, oiga, eso me está saliendo muy caro. O sea, que tengan que viajar 3 personas. Hermano, ¿usted qué le ocurre que hagamos? Una persona que sepa de todas las líneas y las pueda vender, ¿qué hacemos? Y dije yo, no, eso está muy fácil. Yo lo hago. Yo lo hago. Yo sé de todas las líneas. Yo sé la técnica de todas las líneas. Yo sé cómo se producen. Ya medio sé vender con ese tema de acueductos. Hágale que yo lo hago. Me dijo, hágale, de una. Yo le dije, pero un momentico. Si yo lo voy a hacer, yo ya no puedo seguir. O me suelta calidad o me suelta producción, porque es que yo no puedo eh, estar aquí atornillado porque tengo que viajar. ¿Qué hago? Me dice, listo. Entonces entrego calidad. Entonces, y eso es una práctica que le dije a mi hermano, no quiero volver a hacer eso, que nadie lo vuelva a hacer porque es una pésima práctica que el de calidad sea el mismo de producción. Imagínate el de calidad siendo el mismo de producción, pues pasan las cosas indebidas y el de, como soy Sí, el mismo es de juez y calidad, parte. o Y al sea, juez final y tú, parte, tú no dices, se ya puede, pasó no y se puede. cualquier cosa yo dije que estaba bien. Sí, claro, eso no es correcto. Exactamente, exactamente. Y eso no puede volver a pasar y quedó claro, listo. Entonces empiezo a asumir el tema de exportaciones. Ya por allá empecé a asumir el tema de exportaciones para el año 2011, ya yo todo el tema de exportaciones, 2011, ya para 2013, 14 lo asumo yo solo. Fue el interim en el que yo hice mi maestría, hice una maestría en administración de negocios entre 2011 y 13. Ya para 2014 lo hago yo solo y ya me dedico más al tema comercial y solamente exportaciones. Ya tampoco tenía yo producción ni, ni calidad, solamente exportaciones. Ah, y siempre asumí la subgerencia de la compañía en ausencia de mi hermano. Yo estaba ahí siempre pendiente de todo lo que pasaba. Y empiezo a asumir hacia 2017 toda la dirección comercial de la compañía. Colombia, Perú, México y exportaciones. Ah, valga la aclaración. Este año 2024, no, en 2023 nuestra operación de Perú cumplió 15 años y la de México 10. Es decir, Venezuela se cerró. Venezuela por temas políticos claramente se cerró, perdimos una lana, perdimos $500,000 allá. El gobierno venezolano nos dejó de reconocer ese dinero porque no es que le entramos al gobierno venezolano, sino que el gobierno venezolano controlaba todas las divisas de importaciones, es decir, a ti te terminaba pagando el gobierno venezolano, quieras o no, porque las empresas venezolanas le daban el dinero al gobierno venezolano, el gobierno venezolano convertía ese dinero en dólares y te giraba a ti, desde las cuentas bancarias de las empresas venezolanas, ya les giraba el dinero. Ellos se negaron a reconocer unas deudas que tenía la empresa venezolana, nuestra empresa venezolana con nosotros mismos. Entonces era nuestro dinero en Venezuela, en los bancos venezolanos, y nos dijeron, no, esa deuda no existe. Entonces cerramos esa operación, pero ya habíamos abierto la del Perú primero, en 2008, y ya estábamos trabajando en esa operación. Entonces yo asumía la dirección comercial de todas desde las operaciones y en 2013 mi mano derecha, que sigue siendo mi mano derecha, Marcela, le propusimos que se viniera a vivir a México y se vino a vivir a México feliz a Guadalajara con su esposo y su hija.
Ya hoy en día tiene una hija más aquí, nacida en Guadalajara. Y entonces yo estoy asumiendo todo esto ya, la totalidad de la operación comercial. Entonces nos damos cuenta que México es un mercado, pues, obviamente el mercado latino más importante que existe, el más grande, tenemos muy buena proyección, hay interés por el mercado mexicano por nosotros. Entonces la junta directiva nos dice, oiga, busquemos a alguien que tenga la capacidad de dirigir, la capacidad de tomar decisiones en México, porque al ritmo que vamos, pues es muy complicado para la operación de México. Entonces yo les dije, mire, me queda claro que me están proponiendo que me vaya, déjenme hablar con mi esposa, a ver qué dice mi esposa. Entonces mi esposa le propongo y mi esposa me dice, me gusta la idea, vámonos para México. Entonces les dije, listo, me voy para México y aterrizo aquí en México en la primera semana de febrero de 2018, En Guadalajara, ¿no? Para que todo opere desde ahí. en Guadalajara, en Guadalajara para manejar todo desde Guadalajara. Así es, así es. ¿En México ustedes tienen fábrica o todos lo están importando desde Colombia? No, todo lo importamos desde Colombia. Nuestra operación en México y la de Perú son operaciones comerciales que tienen bodega, administración, inventario, despacho logístico y fuerza de ventas para atender los diferentes clientes que tenemos aquí en México y pues obviamente los de Perú. Desde Colombia atendemos el resto de países que estamos en 11 países, todo Centroamérica, Ecuador, Venezuela, porque Venezuela volvió a resucitar, un par de islas, Puerto Rico, creo que en este momento son 12 países. ¿Cómo mantienes la identidad para una empresa que se está haciendo ya global y que todo parece indicar que va a seguir creciendo y esperemos que así sea? ¿Cómo lo haces para mantener esa visión en tantas culturas tan distintas? James, fundamental para eso la presencia permanente. ¿De quiénes? De las personas que la misma empresa valora y sabe que tienen ese ADN ya de familia metido. Te pongo dos ejemplos clarísimos. La persona que dirige la operación administrativamente, la operación de Perú y la operación de México, son dos mujeres, Angélica en Perú y Marcela en México. Angélica entró a nuestra empresa como recepcionista, o sea, la persona de los teléfonos. Hoy en día la directora de la operación acaba de terminar su maestría. De hecho, se está dando un viaje muy lindo en Europa, muy merecido además. Está por Francia, subió a Bélgica, ahora va a bajar a Italia, o sea, un super viaje de grado se está dando. Pero es una mujer que empezó de recepcionista. Nosotros en la compañía le apoyamos que a terminara su carrera. Eh, Quedó en embarazo muy joven y le dijimos adelante, no hay que mirar atrás, vamos para adelante. Después de eso empezó a trabajar el tema de ventas, a ser la coordinadora de los despachos de ventas, es decir, ingresaba los pedidos y era el enlace entre la fuerza de ventas y la operación de la compañía. Después empezó a haber temas de exportación, le propusimos que se fuera a Perú y dijo, ya me voy, quiero seguir creciendo. Y es una persona que tiene ese ADN, pero igual o más potente que el de los mismos dueños de la compañía. Ella es impresionante. Ella tiene con nosotros, que no me falle el número, 27 años. Tiene Angélica con nosotros. Es algo entre 25 y 27 años. Y Marcela Ramírez, la persona que está aquí, lo mismo. Entró como mi logística, fue mi mano derecha siempre. Digamos que me corté mi mano derecha para mandarla para México en 2013, pero y volví, me la puse ahora en 2018 que volví y sigue siendo mi mano derecha. Y es una persona que también ha crecido muchísimo en la compañía y lleva con nosotros 17 años, 18 años. Ah, te comentaba, pero y aparte, por lo que veo, antes de pasar a la parte final ya de preguntas elegidos, por respetar tu tiempo,
si no lo estoy comprendiendo mal, y es algo que me interesa muchísimo como explotarlo y descubrirlo, ustedes son una empresa muy respetuosa de la familia, son una empresa muy respetuosa de, de la gente, una empresa que cuida los tiempos y que cuida también que la gente se convierta en personas que se desarrollan más allá de la empresa. Horarios muy respetuosos, personas muy centradas. ¿Cómo haces para construir una empresa así cuando en todos lados te dicen que tienes que trabajar a sobre horas, tienes que vivir de una forma descomunal y ustedes han logrado sentar bases reales para tener familias dignas, personas contentas y una empresa estable? James, encanta, nos encanta de verdad que las personas crezcan. Y PCP hay que verlo como eso, como un vehículo para crecer. Em, Porque el crecimiento de las personas deriva en el crecimiento de sus familias. Mira, hoy en día somos cerca de 450 personas que trabajamos para toda la organización PCP directamente. Y tenemos no solamente el caso de Angélica y Marcela, tenemos muchísimos casos de éxito internos de personas que están en posiciones importantes. Mira, actualmente el director de ventas de Perú, Juan Pablo, es una persona que entró a la compañía eh, siendo operario de máquinas. Y él demostró siempre ese ímpetu y esas ganas de crecer. Y él venía de otra compañía de ser conductor. Y a él le decían en esa compañía, él me contaba, le decían en esa compañía, oiga, Chino, usted es muy bueno, usted va a llegar lejos. Pero ese ya va a llegar lejos, yo no sé dónde va a ser porque en esa compañía nunca dieron la oportunidad de ser más que el conductor. Cuando llega a la nuestra y es operario, en esa época yo era el de calidad. Y él me dice a mí, oiga, jefe, venga, a mí me gusta el tema de calidad, déjeme ser inspector. Y yo en reto por dentro le digo, no, máster, usted no tiene con qué ser lo de inspector de calidad, eso no es tan fácil. ¿De verdad usted quiere? Que sí, vamos a ver, voy a pensar, yo no creo que usted sea capaz. Y eso al tipo lo encendió fuerte. Y entonces después le di la oportunidad, se dio la oportunidad, se abrió una vacante y le dije, listo, hay una vacante, hágale. Entró. Después fue el laboratorista de calidad, manejó el laboratorio de calidad. Después fue director de calidad. Y después se saltó a ventas porque yo le entregué también el área de acueducto a él. Y hoy en día también hizo su carrera técnica. Después de técnica la terminó a profesional y también terminó la maestría. Todo ahí apoyado con la empresa. La persona que hoy en día es la directora de proyectos, Andrea, Andrea entró a la compañía también al teléfono de la compañía, a la recepción de la compañía. Y ella también me apreció mucho, es una persona que también aprecio mucho, igual que Juan Pablo. Son pupilos, digo que son pupilos míos porque yo les entregaba como mis cargos a cada uno. Entonces, ella también fue directora de calidad, y yo le entregué calidad. Y ella también fue de acueductos. A ella le entregaron el tema de acueductos cuando Juan Pablo entró a otro proyecto diferente en ventas, que asumió un proyecto muy bonito nuestro de ventas. Ella asumió todo el tema de acueductos, entonces yo la orientaba y la ayudaba mucho. Y hoy en día es la directora de proyectos de la compañía. Y con esos hay muchos. Nos encanta que la gente termine, mucha gente llega a la compañía y no ha terminado su secundaria. Nos encanta que termine su secundaria. Nosotros damos cupos de estudio para universidad. Hay gente de alto nivel que no tiene maestría y nosotros hemos aportado para que tengan su maestría, estudios superiores. Nos gusta mucho que haya crecimiento de las personas, porque detrás del crecimiento de las personas está el crecimiento de las familias. Y ahí es donde tú ves verdaderamente cómo se cumple en el Evangelio de por sus frutos los conoceréis. Para que para que una planta, una semilla de frutos, pasa mucho, pasa mucha agua debajo del río. Primero esa semilla tiene que germinar, tiene que caer en buena tierra, ¿cierto? Tiene que, tiene que caer en buena tierra.
Y tierra no es un grano de tierra, porque tierra no es lo mismo. Un grano de tierra eres tú, pero tierra es tú y lo que te rodea. Ahí cae una semilla, ahí se germina, ahí se crea un árbol. Ese árbol crece, hay que regarlo, hay que alimentarlo para que pueda dar fruto. Así que pasan muchas cosas antes de dar fruto. Y nosotros estamos convencidos que el crecimiento de las personas y sus familias es lo que genera fruto realmente. Wow, me quiero quedar con eso para, inclusive hasta te robé la frase, para pasarte a la serie de preguntas elegidos, si me permites, me gustaría conocer ya un poco más de dónde vas tú, dónde está tu corazón y qué es lo que viene para tu vida. ¿Te parece bien? Esas preguntas entonces. La primera, de todo lo que tú, Pedro, no PCP, todo lo que tú individualmente haces, la forma en cómo lideras, la visión que tienes del negocio, cómo tratas a la gente, cómo lo haces a partir de la enseñanza principal que tú tienes de Dios y la Biblia en tu vida, que es tu estandarte para ser quien tú eres. Eso es sencillo. Para empezar, hay que reconocer que somos hermanos. ¿Ok? Somos hermanos, somos todos hijos de Dios. Y todos valemos simplemente por eso. Y hasta en el cielo hay jerarquías. Si tú tienes esas dos cosas en cuenta, tienes la posibilidad de dirigir bien una empresa. Te pongo un ejemplo que me pasó hace menos de un mes, hace 3 semanas tal vez, y me golpeó duro. Eh, Tuve un conflicto con una persona en la compañía y desafortunadamente tuve que despedirla. Eh, pero el momento de despedirlo que me senté con Marcela, él y yo, no fue bueno. Hubo mucho roce, hubo mucho golpe, o sea, no golpe, sino mucho choque más bien. Al final no fue en buenos términos. Ya la decisión estaba tomada, se tenía que tomar porque había un tema de alineación, de respeto por los compañeros que no se podía sostener y él se fue de la empresa. Eso fue un viernes, si no estoy mal, o un jueves. El viernes yo llamé a Marcela y le dije, oye, no me siento bien. Eso no debió pasar así. Yo en mi posición de líder, yo no debe haber actuado así. Independientemente de lo que haya pasado con él, no estuvo bien. Entonces Marcela me dice, sabes que él viene mañana, quieres, oye, si quieres hablar con él, y yo le dije, yo no puedo ir, pero si hay posibilidad, me gustaría hablar con él, así sea por teléfono. Se dio la oportunidad y lo primero que hice fue pedirle disculpas porque mi posición de líder no fue la correcta. E inmediatamente le pedí las disculpas, me sentí mucho mejor. Incluso él mismo me dijo, jefe, ¿sabe qué? También perdóneme a mí porque yo no actué bien y estuvo mal lo que yo hice. Dicho eso, de habernos ofrecido y ofrecido disculpas y darnos perdón mutuo, digamos que las cosas fluyeron mucho más. Le pude decir lo que de verdad quería decirle y era que deseaba que le fuera muy bien porque él como trabajador es muy buen trabajador, una persona que cumple todo increíblemente bien y es propositivo y es muy bueno, pero su forma de ser no se acomodaba con los valores de la empresa. Y le dije, espero que haya aprendido y de aquí para adelante vengan cosas muy buenas para usted. Estoy seguro que va a conseguir trabajo muy rápido, pero ojalá le funcione todo muy bien y crezca mucho. Entonces, por eso te decía, hasta en el cielo hay jerarquías, pero hay que reconocer que todos somos hermanos y todos somos hijos de Dios. Y tratar bien a las personas no te rebaja, todo lo contrario, te enaltece. A ver, dijo Jesucristo, el que quiera ser grande, que le sirva al más pequeño. Simple. En, en este proceso, lo voy a tratar de explicar y siempre lo hago con un énfasis especial para quien lo escucha, por si es la primera vez que lo escucha. ¿Cuál fue tu salto de fe? Te voy a explicar. Hay una especie de aves
que vive en las rocallosas, pero ellos se crían en la parte superior donde si los polluelos caen es mortal. Caen contra el agua, pero aún así la caída es mortal. Y hay un momento donde el papá ya sabe que su hijo ya está listo para volar. Y entonces empieza a impulsarlo graznando, diciéndole que salte. Y le empieza, pero es muy insistente el papá, salta, 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 salta. El polluelo no sabe si está listo, pero decide confiar en su papá y salta y empieza a volar. Y en ese momento está confirmado que esa ave empieza su vuelo y no regresa hasta el siguiente año, pero para ahora cambiar el ciclo, porque ya estaba listo para volar y su papá ya lo sabía y él no. ¿En qué momento diste ese salto de fe? En mi caso está difícil de identificar un solo momento de fe. Y te voy a atar lo que te acabo de decir de que somos granos de tierra y uno en conjunto crea tierra donde crece una semilla y un árbol y da frutos. Acuérdate que hay un dicho que dice que el fruto nunca cae muy lejos del árbol, ¿cierto? Es mi papá. Mi papá toda la vida generó confianza entre nosotros. Mi papá toda la vida fue un hombre que supo darle la confianza a sus hijos de decir, hágale que si usted puede, venga le enseño, pero hágale que usted puede. Es más, ya cuando estábamos medio creciditos, nos decía mi papá, muchachos, ustedes van a ser tan ricos o tan pobres como sus propias capacidades se lo permitan. Simple. Así, así. Así que si hay un salto de fe, mi papá toda la vida nos dio saltos de fe y me encanta que hoy en día tengo esa oportunidad de sentarme con mi papá a hablar de cosas ya adultos, de tomarnos una botella de vino y hablar de cosas así profundas, muy buenas. Eso me encanta. Entonces, no hay un momento, hubo muchos momentos en los que mi papá, hágale, y a todos sus hijos. En el libro de tu vida que se está escribiendo, ¿cuál es el siguiente capítulo que más te emociona por redactar? Uf, me encanta lo que se viene con la empresa y con las variantes de crecimiento que puede haber con la empresa. Esto llevado de la mano, es decir, entregar estos frutos para que se sigan multiplicando es lo que más me emociona de lo que viene. Y el última, es la más difícil, ¿eh? Si en este momento Dios conectara todos los corazones del mundo, absolutamente todos, de todos los idiomas, y les hiciera entender el mismo lenguaje de un mensaje, ¿qué mensaje les darías en este momento? Ay, ya no lo dio y es uno muy complicado de ejecutar y es, hombre, ámense los unos a los otros, ya, y ya no lo dio. Y es fácil de entender, pero es muy difícil de ejecutar. Por nosotros habla y obra mucho el ego personal. Entonces, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, el mensaje está dado hace rato. Y yo creo que es un tema más de bajarle las barreras a los egos que nos controlan tanto, tan frecuentemente, para darle paso a una forma distinta de hacer las cosas, a una forma diferente de entender. Wow, este, me quedé sin palabras, me cayó como un balde de agua fría, porque qué fácil es que el ego salga en los momentos que menos pensamos. En todo, en la casa, con tus hijos, con tu esposa, con los amigos, en el trabajo, con un cliente, con un desconocido en la calle cuando vas manejando, que te cerró el carro como si tuvieran nada. En todo momento, en todo momento. Pero Pablo, me gustaría saber, porque ya sé que no tienes redes, pero para los que decidan contactarte o hacer una conexión contigo de negocios, porque a lo mejor van descubriendo que está tu empresa y no sabían dónde contactar, ¿dónde pudieras seguirte las personas en tus redes sociales, las que tengas disponibles? Mira, yo personalmente, LinkedIn, me encuentran como Pedro Pablo Arango, de PSP,
de partes y complementos plásticos. La empresa tiene canales en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok en @ Ideas que Fluyen. Ese es nuestro @ para todas las redes sociales, PSP @Ideas que Fluyen. Y por internet nos pueden contactar y pues felices de atender a todo el que quiera. Nos encantaría porque pues, seguir creciendo siempre es lo que buscamos. Muchas gracias. No me queda más que decirte realmente qué inspiradora historia tienes. Gracias por compartirla. Gracias por ser tan abierto con todo como Dios los ha llevado. Y no me queda más que reconocerte que eres un elegido que está viviendo con valentía su llamado para servir a Dios. Hombre, James, a ti de verdad muchas gracias por este espacio. Una conversación muy amena, muy agradable. Te lo agradezco de todo corazón y pues espero que en algún otro momento nos podamos volver a ver. Que así sea, hermano. Te mando un abrazo muy grande. Que así sea. Igualmente, Dios te bendiga. Si este episodio fue de valor para ti, ayúdanos a compartirlo con más personas que necesitan recibir este mensaje. Califícanos con 5 estrellas para poder subir en el ranking y ayudar a más personas a entender su llamado y descubrir por qué son elegidos.